Bienvenidos a este corredor navideño que por supuesto no nos podíamos perder. Muchos me dijeron por allí, Jesús, ¿cuándo va a ir al municipio de Dos Quebradas en el departamento de Risaralda? Está bien que usted es de Pereira, pero venga, esto también hace parte de la zona metropolitana y no, esto no es Pereira, es Dos Quebradas. Acompáñame a dar una vueltita que vas a ver que esto se va a poner bueno y sabroso con todo lo que nos vamos a poner a ver. Es una zona muy, pero muy comercial. Este corredor es, ¿cómo llamarlo? Bueno, más allá de que lo hayan hecho un corredor navideño, que por primera vez en la historia de el cumpleaños de esa ciudad que cumplió 52 años, lo adornan. Ya se había adornado anteriormente, o cuando menos el año pasado, el lago de la Pradera, pero no este corredor turístico que, según por allí escuché, algunas personas dicen que tiene aproximadamente 2 kilómetros, aunque otras dicen que una aprox de 4 kilómetros. No sé si se refieran al ida y vuelta o solamente a la ida. Eso habría que investigarlo, pero sí que es larguito el corredor. Es algo que a mí me encantó. Me encantó este corredor porque pues es algo nuevo. Por primera vez lo hicieron y pues la gente está feliz. La gente dosquebradense. Y yo también como pereirano. Soy mexicano, pero de corazón pereirano. Aquí me puse a dar un rondín por la zona, yo me atrevería a decir que es la zona rosa de Dos Quebradas. Quizá para algunos sea otro lugar, no sé, alrededores. Así como en Pereira en algún momento me dijeron, venga Jesús, es que no conoces Cerritos. Nah, a ver, la zona comercial, la zona en general, la zona familiar, donde se hace todo tipo de evento, acá en Pereira es la Circunvalar, pero en Dos Quebradas es la Pradera. Aquí encontramos todo tipo de comercio, desde arepas, chorizos, picaditas, hamburguesas, salchiperros, o sea, cuánta cosa nos vamos a encontrar. De hecho, por allí vi un negocio que le andan haciendo publicidad en las redes sociales de pizzita. Más adelante les voy a subir un video independiente para ver qué tan buenas están y se vengan a este corredor a disfrutar las festividades decembrinas. Yo sé que no se van a arrepentir. A ver, y algo que les quiero decir de mi parte, aquí no se trata de qué alumbrado es mejor, cuál se ve más espectacular, cada uno tiene lo suyo. Por ahí vi que algunas personas andan diciendo que Dos Quebradas es mucho mejor, más bonito, otros que Pereira. Aquí no se trata de tirarle uno al otro, cada uno tiene su encanto. O sea, yo tengo video del alumbrado de Pereira, por cierto, para que vayan a ver el video en mi canal, en YouTube Jesús el Mexicano. Entonces está espectacular. O sea, la verdad, lo que sí es que quizá el video sea más largo porque el alumbrado en Pereira pues es un tanto más disperso. Entonces hay que dirigirse de zona X a Y y después a B y después a F y así. Entonces aquí y acuya y se hace un tantito más extenso el recorrido. Pero aquí este corredor turístico navideño en Dos Quebradas pues simplemente es todo unificado. A mí me parece muy bonito. Aquí no entremos en polémica ni discrepancia ni nada que se le parezca. Vengan simplemente a disfrutar. Vengan en familia, puedes traer a la mascota si quieres, puedes venir solo, puedes traer a la novia, a la esposa, con quien te plazca venir. O simplemente ven a darte, no sé, quizá un gusto en el paladar, con todo lo que te puedes comer en verdad. Aquí lo que falta es plata. Plata quisiéramos para estar comprando. Y también una buena barriga. Una muy buena barriga porque de verdad, o sea, con todo lo que hueles, con todo lo que ves, dices, ay Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Si por uno fuera, uno regresaría con una barriguísima enorme. Pero sí por lo menos para que no te quedes con el antojo y que digas, a mí me contaron, a mí me dijeron. Es que a mí me dijo Jesús el Mexicano, que no me quedara con la duda y no le hiciera caso absolutamente a nadie, incluyéndolo. Dijo, salga de dudas, agarre el bolso, el morral, lo que sea,
La plata, por supuesto, porque para nada más venir a ver, créame que va a sufrir. Pueden hacerlo, claro que pueden hacerlo, venir a deleitarse con la iluminación, este alumbrado espectacular, y de verdad que se van a tomar unas buenas selfies para sus redes sociales, para el recuerdo. La verdad que hay por donde quiera mirar, mucho que hacer, se van a divertir. Pero qué mejor que también lo hagan deleitándose aquí con la gastronomía. Recuerden que nosotros, y tanto locales como los turistas, promovemos la parte comercial. Entonces esa zona vive 100% de lo que uno consume. Entonces hay que venir a hacer el consumo local. Recuerden que pues ustedes son libres de consumir lo que les guste, bebidas y todo, pero con responsabilidad. No anden haciendo desmanes y después salgan ahí en las notas de Jesus el Mexicano. ¡Ey, tal persona la cogieron! No, no es cierto. Recuerden que mi medio es de entretenimiento y no noticioso. Entonces, aquí andábamos dando un recorrido lento. La verdad es que me di mi espacio para tomar buenas tomas, compartirles, para que ustedes se animen y digan: ¡wow! La verdad me encantó. Vamos a hacer esa caminata de 2 kilómetros, de 2 a 4 kilómetros, pues no sé quién tenga la razón. Y no hago una afirmación porque luego me quieren linchar por dar datos errados. ¿Cómo se le ocurre decir y hacer esa aseveración, esa afirmación? Pero Jesús, es 1 kilómetro, es que no, es que son 5. No, eso es lo que dice la gente. Entonces yo no afirmo, pero independiente de la distancia, eso sí, tráiganse un calzado cómodo, tráiganse una pinta linda, lo que les gusten, para que se vean los hombres guapos, atractivos, las mujeres sexys, lindas y demás. Está chévere, pero sí un calzado cómodo, porque de verdad les van a salir ampollas en los pies y pues eso no lo queremos. Ya llegando acá a la parte de lo que es, no sé, el fin de esta avenida, yo dije, ve, ya se acabó el recorrido. Y no, resulta que uno va dando la vueltica. ¡Ey! Se me pasaba un dato. Esta celebración y alumbrado se cruzó exactamente con la concepción de la Virgen María. Entonces había velitas por doquiera y eso lo hacía como más conmemorativo, más emotivo y nostálgico a su vez. Eso me parece muy lindo de Colombia, este día de velitas que es el 7 y 8 de diciembre. Quizá en otros países existe, quizá en México también lo hacen, solo que no es algo a lo grande, como lo viene siendo el día 12 de diciembre, que es la celebración a la Virgen de Guadalupe. ¡Ey, vean! Esos son como los taquitos al pastor, pero no son taquitos al pastor. Luego me doy una vueltica. Me imagino que ese negocio debe de ser de mexicanos. Los chalanes, esa palabra pues es mexa según yo. No he escuchado acá a los colombianos, pero pues es de trago. Bien lo saben los que me conocen, yo no bebo. Vamos llegando a la glorieta donde empieza, digamos, el lago La Pradera. Yo había venido en algún momento al lago La Pradera ya hace un par de años atrás, pero no sabía de que se alumbraba. No sé si años más atrás lo hacían o solamente el año pasado. Sigue el corredor del alumbrado navideño, la gente degustando, tomando selfie por aquí y por allá. Y algo que me pareció muy bueno es que había muchísima seguridad. Entonces te puedes sentir con total confianza de andar caminando con tranquilidad y viendo y sintiéndote como con mucha paz. Vean qué belleza. Ese contraste de las luces, de esos adornos en el agua del lago me parece espectacular. O sea, de verdad que el video no le hace justicia a lo que uno puede deleitarse con la pupila. Tienes que venir a verlo, o sea, de verdad. Este corredor es sensacional, como lo que es Independiente, sin comparar, punto. Tiene su encanto, su magia. Y tienen que venir a dar la vueltita por acá. Hasta los que son patos gansos. No sé si sean patos o gansos. ¿Cuál es la diferencia entre un pato y un ganso? Pues parece como patos o gansos. Aquellos que saben de naturaleza nos instruyen un poquito de qué son. ¿Qué onda, carnal? ¿Bien o qué? Vamos a seguir dando un pequeño recorrido aquí
por este lago de la Pradera, muy emblemático del municipio de Dos Quebradas. ¡Epa! Para aquellos que no quieran caminar aquí en el lago, ¿qué onda? Para aquellos que no quieran caminar aquí en el lago, pueden coger esa chivita rumbera, obvio. No estoy seguro, me imagino que es por un módico precio, pero se pueden montar, como lo pueden ver. No solamente los niños, porque regularmente esas mini chivitas solamente las dejan para los niños. Me alegra que hayan considerado a los adultos y aunque apretados, pero allí van. A gozar se ha dicho este recorrido. ¿A patín o en chiva rumbera? Me encanta, realmente me encanta el alumbrado, la cantidad de fotos que se pueden tomar las personas, la cantidad de videos y el repertorio lleno para estar mostrándole a los seres queridos, a los que no tienen la posibilidad de ir, a aquellos que están en otros países como en España. Hay gente, muchísimos. Me atrevería a decir que millones de colombianos están en España, otros en Estados Unidos, otros en Inglaterra, quizá otros estén inclusive hasta en Asia. Muchos aquí colombianos me han saludado desde varias partes de México. Entonces aquí les dejo un buen videíto para que se lo disfruten, para que lo gocen y en algún momento, cuando Dios mediante les permita, puedan venir a su tierrita. Y si tienen el espacio y dicen, yo estoy dudando, como que voy, como que no voy, como que saco el espacio, como que sí, como que no, pues no se arrepientan. Cojan la maleta, la platica y vámonos para Pereira Dos Quebradas a ver los alumbrados, que ahora sí la sacaron del estadio, tanto como el gobierno de un lugar como del otro. Y vean, a mí se me hace agua la boca con todo lo que voy mirando. Ese manguito lo van rayando con su limoncito, salecita. Y aquí en Colombia tienden a ponerle miel a todo. Yo le pondré un poquito de picante. Ya saben que soy mexicano, pero aún así sabe muy, muy rico. Todo lo que vemos está... yo que vengo sufriendo porque pues tengo que dedicarme principalmente a grabar, como lo pueden ver, para que ustedes gocen tanto, igual o más que yo. De hecho, si se pueden dar cuenta, dije, voy a grabarles sin ser yo el protagonista del video, ni salir, nada que se le parezca, para no robar el espectáculo ni el show. ¿Qué? Claro que sí, vas a salir guapetona, amiga. Tú no te preocupes. El guarapo es una de las bebidas que me encantó. La descubrí simplemente accidentalmente, la vi en un lugar caminando, de hecho grabando un video, y dije, tengo sed. Dije, ¿qué tomo? Vi que eso tenía hielitos, ese jugo de caña con limoncito, y oigan, es una de las bebidas que me ha enamorado de Colombia, el guarapo. Si tú vienes a Colombia y no eres colombiano, tienes que probar el guarapo, y si eres colombiano, pues para que te acuerdes y cuando veas el puestico, un buen guarapazo, mis amigos. Por ahí pusieron una avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana. Anteriormente no estaba, yo creo que me imagino que eso es nuevo, para que se tomen la selfie, principalmente los niños que les encantan los aviones, aquellos que nunca han podido montar en un avión, pues estaría chévere que se tome la selfie. Cada toma me parece tan espectacular, con su toque, su encanto, que transmita emociones. Esa es la idea, mis amigos, a través del contenido, a través de mi trabajo, a través de mi pasión, de lo que me gusta, que ustedes vivan esos momentos inolvidables. Recuerden que no nos vamos a llevar absolutamente nada en la vida. Lo único que nos vamos a llevar son los buenos momentos. ¿Y qué? Sean buenos momentos. Lo que tú coseches, o lo que tú siembres, mejor dicho, es lo que vas a tener de cosecha. Hay que sembrar cosas buenas para que haya buena cosecha. Me voy muy satisfecho de haber hecho este recorrido, porque sé que a mí no me decepcionó y sé que con ustedes no va a ser la excepción. Qué lindas tomas. Sin más, soy su amigo Jesus el Mexicano, y nos vemos en otro encuentro, porque no es el último. Va a haber muchos más, y por supuesto, relacionados con la Navidad, porque la Navidad aún no ha terminado.